Siendo conscientes de la importancia del transporte marítimo como motor de desarrollo económico y al mismo tiempo conociendo los riesgos que esta intensa actividad, asociada muchas veces a una meteorología adversa, puede acarrear para las comunidades costeras, Arcopol Plus es un proyecto europeo que nace con el objetivo de mejorar la preparación de las regiones costeras para afrontar vertidos de hidrocarburos y de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que pueden llegar a nuestras costas. Este objetivo coincide con una de las prioridades, con uno de los objetivos del Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico, que consiste en proteger y en mejorar la seguridad y la sostenibilidad del medio marítimo y costero de las regiones atlánticas. Gracias a esta cofinanciación, con fondos FEDER, el consorcio del proyecto Arcopol Plus, constituido por 12 organizaciones de Irlanda, de Reino Unido, de Portugal y de España, pudimos trabajar a lo largo de 2 años con este fin. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un ejercicio de reflexión, de análisis de cuáles eran las principales debilidades, las principales áreas que tenían que ser reforzadas en estas regiones de cara a la preparación y a la respuesta, y desarrollamos un plan de trabajo basado en la innovación, en la formación y en la transferencia de tecnología. ¿Y qué hemos conseguido a lo largo de estos 2 años de trabajo? Pues a lo largo de la cooperación regional hemos desarrollado conocimiento e información de gran relevancia, hemos desarrollado también herramientas de apoyo a la respuesta y de apoyo a la toma de decisiones, y hemos desarrollado materiales muy innovadores de formación y de sensibilización. En definitiva, creemos que a través de la cooperación entre las regiones hemos producido recursos que son muy importantes, que son muy aplicables y que pueden ser transferidos e implementados por parte de las autoridades locales y regionales. Además de hidrocarburos, por vía marítima se transportan a día de hoy más de 2.000 sustancias químicas de las denominadas sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, también conocidas como HNS por sus siglas en inglés. Uno de los temas que más nos preocupaba era la falta de conocimiento sobre las consecuencias de los vertidos de estas sustancias, cómo se comportan al contacto con el agua de mar, cuáles son sus efectos en el medio y en los recursos marinos, los riesgos para la salud pública, cómo enfrentarse a un vertido y, lo que es muy importante, cómo transferir todo este conocimiento al plano operativo para estar mejor preparados y responder con rapidez y solvencia ante una emergencia. Para solventar estas dificultades, en Arcopol Plus hemos recopilado toda la información disponible sobre efectos de estas sustancias químicas en el medio marino, y se ha creado una base de datos con todos los accidentes marítimos en los que se habían vertido sustancias químicas. Se han realizado experimentos de toxicidad utilizando organismos representativos del medio marino sobre los que no había información disponible, y apoyándose en toda esta información se han utilizado modelos ecológicos para predecir los efectos de estas sustancias a nivel poblacional. De cara a evaluar y vigilar los efectos de un vertido sobre el ecosistema costero, en Arcopol Plus se ha elaborado un inventario de organizaciones con capacidades para llevar a cabo estudios de seguimiento ambiental. Y en esta línea se han estudiado con éxito el uso de muestreadores pasivos que registran la presencia de contaminantes en el medio, con el fin de evaluar su utilidad de cara a hacer el seguimiento de la contaminación durante y después de un vertido. Finalmente, y de gran importancia desde el punto de vista operacional, se han desarrollado recursos orientados a la preparación y respuesta frente a los vertidos químicos. Entre ellos, una herramienta online de priorización de riesgo químico, protocolos de respuesta, identificación de los equipos necesarios, propuesta de ejercicios, casos de estudio, listas de comprobación y procedimientos de auditoría, entre otros recursos. Un área de trabajo de gran relevancia en Arcopol Plus ha sido la mejora en las capacidades de detección y seguimiento de los vertidos, la predicción de la deriva de los contaminantes y el análisis de riesgo de accidentes marítimos. En lo que se refiere a la detección de vertidos, se han realizado pruebas con vehículos aéreos no tripulados, con el fin de estudiar su utilidad para sobrevolar la zona del accidente y aportar información que permita evaluar la situación y tomar las decisiones de respuesta más adecuadas. Los resultados de estos ejercicios se recogen en un documento técnico de conclusiones. En cuanto al seguimiento de un vertido, después de 2 años de trabajo se han conseguido simplificar el proceso de toma de imágenes georreferenciadas. Se
se ha desarrollado un equipo portátil adaptado para su uso en helicópteros de emergencias, que permite la captura de imágenes y su georreferenciación automática, permitiendo además en tiempo cuasi real un acceso directo a dichas imágenes a través de los sistemas de gestión de información habituales. Esta foto con coordenadas GIS puede utilizarse como información de partida en modelos de deriva de contaminantes, de cara a predecir el movimiento de un vertido. También hemos trabajado en sistemas de apoyo a la toma de decisiones durante la gestión de la crisis. Con este fin se han mejorado herramientas ya desarrolladas en el proyecto ARCOPOL, predecesor del actual ARCOPOL Plus. Así, se ha desarrollado un simulador de vertidos de hidrocarburos que permite la predicción de la deriva de vertidos de hidrocarburos y que ahora además puede también trabajar con las imágenes de vertidos de CleanSeaNet, que son imágenes de satélite de la EMSA, es decir, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Se ha optimizado el software MOIT-Water, que es un modelo hidrodinámico tridimensional de código abierto que se utiliza para simular procesos en el medio acuático. Gracias a ARCOPOL Plus, ahora MOIT-Water incluye un nuevo modelo que predice el comportamiento y destino de sustancias químicas vertidas en el mar. También se ha desarrollado y se ha mejorado el rendimiento de una herramienta que denominamos Análisis Dinámico de Riesgo, desarrollado en ARCOPOL para la costa portuguesa. Esta herramienta calcula en tiempo real el riesgo de que un vertido provocado por un buque llegue a la costa. En ARCOPOL Plus, además de perfeccionar el algoritmo de cálculo de riesgo y desarrollar una aplicación adaptada para Galicia, también se ha completado una herramienta de análisis dinámico de riesgo con una nueva funcionalidad que permite realizar análisis de riesgo de escenarios pasados. En la costa de Galicia, en la esquina noroeste de España, se ha desarrollado un visor web que muestra, en función del perfil del usuario, tanto datos prácticos de caracterización costera como información procedente de la observación y de la predicción de deriva del contaminante. Cuestiones que el responsable de gestionar la crisis debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Otro resultado relevante ha sido el desarrollo de modelos hidrodinámicos de alta resolución en la costa andaluza y de modelos de deriva de hidrocarburos asociados. De manera similar al visor utilizado en Galicia, el resultado de ese trabajo se puede consultar a través de la interfaz web llamada Ocean Map, que permitirá a los responsables de la respuesta disponer de información sobre condiciones oceanográficas en la zona y de las predicciones de deriva de un vertido de hidrocarburos, además de otra información relevante a la hora de la toma de decisiones. Finalmente, también se han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que facilitan las labores del personal que trabaja en la costa durante la crisis. Estas aplicaciones están diseñadas para recoger información de interés para la elaboración de informes sobre el grado de contaminación de la costa, lo que llamamos informes POLRIP, y para recopilar información específica que ayude a seleccionar la técnica de limpieza más adecuada, los llamados informes SCAT. Las aplicaciones SCAT y POLRIP se aprovechan de funcionalidades básicas de las tabletas, como son la disponibilidad de cámara y de GPS, que permiten ilustrar el informe y localizar de manera fiable el punto de muestreo mediante coordenadas geográficas. Otra de sus ventajas es la conexión inalámbrica para el envío rápido de informes al responsable del equipo. Todas estas herramientas se han ido ensayando y mejorando tras múltiples ejercicios organizados en el marco del proyecto, en los que han participado guardacostas y autoridades competentes en la respuesta. Además de mejorar las herramientas para enfrentarse a un vertido y el conocimiento sobre el comportamiento de los contaminantes a través de la investigación y de los avances tecnológicos, una pieza clave en la gestión de una emergencia es, sin lugar a dudas, el equipo humano. Es por ello que en ARCOPOL Plus hemos dedicado mucho esfuerzo a mejorar la formación del personal de los equipos de respuesta y también a concienciar a la sociedad en general sobre la sensibilidad de nuestras costas y las herramientas disponibles para protegerla. En ese sentido, en ARCOPOL Plus se han producido resultados muy relevantes. Se han desarrollado cursos e-learning específicos para el personal involucrado en la respuesta en caso de un vertido. Y en función del tema, algunos cursos también incorporan formación práctica con ejercicios en la costa. Entre otras temáticas, los cursos disponibles profundizan sobre aspectos generales de la organización de la respuesta en Reino Unido, en Francia, en España y en Portugal,
sobre la gestión de la respuesta en el caso de vertidos de sustancias químicas, la lucha contra la contaminación en la costa, la contención y recuperación del vertido, la limpieza y la gestión de la respuesta, el seguimiento y la observación de la contaminación, los modelos de predicción y la gestión de residuos. Para llegar a la sociedad en general se han producido vídeos y cápsulas informativas para explicar con un lenguaje asequible todo el trabajo que se ha desarrollado en el proyecto, todos ellos disponibles en la web de Arcopol Plus y en el canal del proyecto en Vimeo. Otro actor clave a la hora de enfrentarse a un vertido son los ayuntamientos costeros y las comunidades locales. En Arcopol Plus hemos trabajado con ellos para ayudarles a estar preparados de manera que en el caso de que sus costas se vean afectadas por un vertido contaminante, las poblaciones costeras puedan hacerle frente y recuperarse en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. Por ello, tanto en Galicia como en Andalucía se han desarrollado protocolos y se han organizado cursos para apoyar a los ayuntamientos costeros en la elaboración de sus planes de contingencia locales. A su vez, en cada región se ha escogido una localidad piloto para la implantación del plan, en concreto Laxe en Galicia y Algeciras en Andalucía. Este ejercicio piloto, además de acompañar a estos ayuntamientos en el proceso de elaboración e implantación del plan, también ha permitido recoger lecciones aprendidas que son de gran utilidad para la elaboración de planes en el resto de los ayuntamientos costeros. Una parte fundamental del papel de las autoridades en la preparación y respuesta ante una emergencia es la comunicación del riesgo a la población afectada. Es por ello que en Arcopol Plus se ha elaborado una guía sobre comunicación de riesgos a la salud pública derivados del transporte marítimo de sustancias químicas. Entre otras cuestiones, en esta guía se recogen una serie de consejos sobre qué información se debe hacer pública, cómo y cuándo. Además, en el marco de Arcopol Plus se ha elaborado una guía sobre cómo involucrar a las comunidades locales en la respuesta a vertidos marítimos. Esta guía recoge una serie de recomendaciones tanto para los ayuntamientos costeros como para los miembros de su comunidad, con el fin de facilitar la colaboración entre ellos en el caso de que su localidad se vea afectada por un vertido de sustancias químicas. Incluye apartados sobre el marco legal, el interés de colaborar, cuáles son las tareas de respuesta en las que pueden trabajar conjuntamente y qué deben saber sobre los vertidos marítimos para facilitar su colaboración. Pero además de todo el conocimiento recopilado y generado a lo largo del proyecto, también quisimos tener en cuenta la experiencia disponible en otras organizaciones que trabajan en la lucha contra la contaminación marítima. Con esta filosofía de identificar y compartir conocimientos, creamos la Red Atlántica Arcopol. Esta red integra más de 100 organizaciones pertenecientes a las administraciones nacionales y locales y al ámbito científico y empresarial relacionadas con la preparación y respuesta a la contaminación marítima. Uno de los objetivos de la red Arcopol es facilitar y promover el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre sus miembros para seguir mejorando la preparación de las regiones costeras. Entre otras actividades, la red ha perfilado un mapa de las capacidades de preparación y respuesta a la contaminación marítima accidental en el espacio atlántico, que constituye el germen de una ambiciosa estructura sostenible de colaboración público-privada en este campo. Arcopol Plus tiene una fuerte vocación de comunicación, transferencia e implementación de sus resultados. Una de las herramientas claves del proyecto para contribuir a dar a conocer Arcopol Plus ha sido su web, desde la que además de mostrar toda la información de interés relacionada con el proyecto, también se pueden descargar todos los resultados generados. También se ha hecho un esfuerzo importante en la organización de conferencias y talleres de trabajo con los usuarios finales, con eventos celebrados en Irlanda, Reino Unido, Portugal y España. Otra actividad de comunicación ha consistido en presentar a Arcopol Plus en foros internacionales para dar a conocer los avances alcanzados en el marco del proyecto. Así, Arcopol Plus ha estado en Londres en reuniones organizadas por la Organización Marítima Internacional, en Interespil 2012, en Canadá en la conferencia AMOP 2013 o en Viena en la conferencia de la Unión Europea de Geociencia. Todos estos resultados son frutos de la cooperación transnacional entre socios europeos y es así como Arcopol Plus contribuye a mejorar la sostenibilidad del medio ambiente marítimo y costero en el Atlántico europeo.